En Radio Ágape presentamos Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Cristo en las Escrituras. Qué lindo día es este para que estemos juntos y compartamos de las bondades, de las virtudes, de las hermosuras, de las perfecciones de nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo. Qué lindo día para hablar, para comentar, para gozarnos, para reflexionar y para que el Padre de Gloria, por su Santo Espíritu, nos enseñe, nos revele, nos muestre la bendita obra que ha realizado por medio de su Hijo, una obra celestial, una obra terminada, una obra perfecta, eterna, definitiva, y que ha satisfecho plenamente el corazón del Padre y que debe satisfacer también plenamente nuestros corazones. Bienvenidos a este programa, al programa número 18 de este programa Cristo en las Escrituras, gracias a Radio Ágape que hace posible este contacto con ustedes en la intimidad de sus hogares, en la intimidad de sus corazones. Vamos a comenzar orando a nuestro amado Padre con nuestra cerviz doblada para recibir de nuestro Padre revelación, conocimiento, iluminación con respecto a Cristo y su obra. Hay una canción de nuestro hermano Jesús Adrián Romero donde le pide al Padre, por medio de esta canción que tiene por título Llévame a la montaña, inspirada en ese relato de la Escritura donde Moisés fue llevado a la montaña para contemplar la tierra prometida a la cual podría ver, pero a la cual no podría entrar. Nuestro hermano, usando esa expresión, llévame a la montaña, ora al Padre pidiendo que seamos renovados, que podamos volver a tener clara nuestra visión. Mientras caminamos en este mundo, estamos propensos a tantas cosas, entre ellas a perder la visión, a equivocar la mirada, a poner nuestros ojos en lugares incorrectos. Así que nos hace bien orar junto a nuestro hermano Jesús Adrián Romero por medio de esta canción, Llévame a la montaña. Les invito a que oremos y de esta manera comencemos nuestro programa número 18 en el día de hoy. Llévame por un momento a la montaña, déjame ver lo que tú ves desde allá. Las promesas para mí que había olvidado, esa tierra prometida en la que fluye leche y miel. Cuando pierdo fe y todo se me olvida, déjame ver lo que tú ves desde allá, donde tú estás. Pero no quiero llegar si no vas conmigo. Las promesas sin ti no tienen sentido. Prefiero quedarme en este desierto si no vas conmigo.
escuchar a tu voz de nuevo y recordar lo que me hablaste en oración. Ese plan que para mí tú habías trazado, y aunque pase por el valle lo verá mi corazón. Cuando pierdo fe y todo se me olvida, déjame ver lo que tú ves desde allá donde tú estás. Pero no quiero llegar si no vas conmigo. Las promesas sin ti no tienen sentido. Prefiero quedarme en este desierto si tú no vas. Mi promesa mayor es tu compañía. Es sentir que me amas y que me guías. Prefiero quedarme en este desierto si no vas conmigo. 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 Amén. Ya estamos de regreso, amigos y amigas, después de esta oración cantada donde le hemos expresado a nuestro Señor, a nuestro Padre, que nos lleve a la montaña también para renovar nuestra visión, para renovar nuestras fuerzas, nuestro espíritu y poder continuar fieles a nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, vamos a continuar entonces. Estamos en Génesis capítulo 10. Comenzamos en el programa anterior, en nuestro programa 17, pero vamos a continuar porque solo alcanzamos a comentar respecto a mencionar a la descendencia de Jafet y a la descendencia de Cam, donde el Espíritu Santo que inspiró las Escrituras se detiene para mencionarnos a un personaje de la cuarta generación descendiente de cuarta generación contando desde Noé para acá, Noé, Cam, Cus y Nimrod, ¿no? Nimrod, el primer poderoso que se levantó en la tierra. Y allí se detuvo y estuvimos comentando esa información, esa tremenda información que se nos da respecto de Nimrod. Luego continúa y el capítulo 10 termina mencionando, como dijimos también la vez pasada, que a partir del 10:21 de Génesis se menciona también entonces a Sem y a sus descendientes. Dice, también le nacieron hijos a Sem, y se dice que Sem es padre de todos los hijos de Eber. ¿Por qué esta información? ¿Por qué esta mención de que Sem es padre de todos los hijos de Eber? Porque del término Eber nace el término de llamar a los descendientes hebreos, ¿ya? Entonces, como si estuviera diciendo el relato que Sem es padre de todos los hebreos. Nosotros podríamos usar también el término que él es padre de todos los semitas, obviamente. Y se agrega en el versículo 21 que es hermano mayor de Jafet. Según como lo tiene aquí entonces la Reina Valera, Sem sería además el primogénito, porque es el hermano mayor de Jafet. Y tomen en cuenta que en el capítulo 9
en el capítulo 9, versículo 24, dice que Cam, dice, despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, refiriéndose a Cam. Así que parece que el orden, aunque los hijos fueron tenidos de manera muy seguida, cuando Noé tenía 500 años engendró a Sem, Cam y Jafet, pero parece que el orden es Sem el primogénito, Jafet el segundo y Cam fue el más joven. Por esa información, como cultura general solamente lo menciono. Entonces Sem es padre de todos los hebreos y el hermano mayor de Jafet. Y luego se mencionan los hijos de Sem. Y se menciona que entre ellos, entre los hijos de Sem, está Arfaxad. Y en el 24 se dice que Arfaxad engendró a Sala y Sala engendró a Eber. Ahí está entonces el personaje Sem es padre de todos los descendientes, de todos los hijos de Eber o de los hebreos. Y a Eber le nacieron 2 hijos, dice el versículo 25. Al primero, a uno de ellos lo llamaron Peleg con G final, y al otro lo llamó Joctán. Es interesante que de los hijos de Jafet solo llegó hasta la 4ª generación, lo mismo con los descendientes de Cam, pero de los hijos de Sem llega hasta la 6ª generación, contando desde Noé para acá. Noé el primero, Sem el segundo, Arfaxad el tercero, Sala el cuarto, Eber el quinto, y termina mencionando a los 2 hijos de Eber, Peleg y Joctán. Y ¿qué quiero comentar? Que cuando menciona a Peleg, se da razón, y aquí hay que poner atención a estos detallitos cuando el relato se detiene para dar alguna información, añadir alguna información inspirada, que si se añade es por alguna razón y con algún propósito, y por lo tanto nosotros debemos poner atención. Dice, repito, el día 25, que a Eber le nacieron 2 hijos. El nombre del uno fue Peleg, y se explica entonces por qué se le puso por nombre Peleg. ¿Ya? Peleg significa división. Y la razón entonces por la cual le fue puesto el nombre Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, ¿no? Otra versión, la NBI que la tengo al lado, dice, el primero se llamó Peleg porque en su tiempo se dividió la tierra. Y su hermano se llamó Joctán. Entonces se da razón de por qué Eber puso a su primer hijo Peleg, y dice que porque en esos días de Peleg, de la vida de Peleg, la tierra fue dividida. Y entonces surge la pregunta, ¿a qué acontecimiento se estará refiriendo eso? Y lo más probable, sin ser dogmático en esto, lo más probable es que se esté refiriendo a que en los días de Peleg ocurrió la confusión de lenguas, y que por lo tanto la humanidad, más que la tierra, la humanidad se dividió de acuerdo a sus idiomas y de acuerdo a sus lenguas, y en ese sentido también la tierra se dividió porque a partir de las familias que tenían una lengua común, emigraron y formaron una determinada nación, que es lo que vimos, que es lo que estamos viendo aquí en el capítulo 10, precisamente el origen de las naciones en la tierra. Por lo tanto, quería mencionar ese hecho de cómo en los días de Peleg, esto contado a través de la descendencia de Sem, habría ocurrido, porque no podemos ser dogmáticos, pero no hay más claridad respecto a qué se refiere cuando se dice entonces que la tierra fue dividida en los días de Peleg, ¿no? Es lo más probable, así piensan varios de los comentaristas bíblicos, de que esta es la razón por la cual se le llamó Peleg al descendiente de Eber. Dice en otra versión, el primero se llamaba Peleg porque en ese tiempo la tierra fue dividida, ¿no? Se mantiene esa misma expresión. Entonces quería hacer mención de eso
y aprovecharme entonces para comentar con ustedes que la confusión de lenguas vino como juicio entonces, ¿no? Vino como juicio y desbarató este juicio divino, desbarató entonces un plan que tenían los hombres, que ya sabemos que fue encabezado por Nimrod, el primer poderoso que se levantó en la tierra. Y eso da cuenta entonces de la necesidad de que el capítulo 11, y ahora paso entonces al capítulo 11 de Génesis, no se explicara, ¿no? Es como que le hiciera un zoom a la ciudad de Babel, que estaba ubicada en la tierra de Sinar, y no se explicara entonces qué es lo que ocurrió allí que ameritó que Dios tuviera que enviar un juicio o desbaratar este plan, vamos a decir así, este plan siniestro, lo desbaratara por medio de la confusión de lenguas, haciendo que los hombres comenzaran a hablar distintos idiomas y ya no se pudieran entender y por lo tanto no pudieran seguir juntos adelante en su proyecto malévolo. Entonces dice el capítulo 11 de Génesis, que ya les expliqué en el programa anterior, les explicaba que cronológicamente el capítulo 11 va antes del capítulo 10. Dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, o sea, cuando comenzaron a emigrar después del diluvio, recuerden que el arca se posó en los montes del Ararat, entonces desde allí, ¿no?, salió los 8 salvados por agua, comienzan a emigrar a partir de ese monte, desde esos montes, y a multiplicarse sobre la tierra, formando un solo conglomerado humano. Salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Aquí parte todo entonces, aquí parte todo con el momento de lo que ocurre en la tierra de Sinar y concretamente en la ciudad de Babel. Babel es el término en hebreo y en griego es Babilonia. Estamos hablando de la misma ciudad que existió en esa llanura, la tierra de Sinar, que está ubicada entre los ríos Éufrates y Tigres, cerca del Golfo Pérsico, ¿no?, si ustedes quieren ubicarlo luego en un mapa bíblico. Entonces se establecieron allí. Noten que el pacto de Dios con Noé había sido algo distinto. No era que se establecieran todos juntos en un solo lugar, sino que la orden había sido: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. O sea, la orden del Señor no era que se establecieran en un solo punto, sino que poblaran la tierra, llenaran la tierra. Tenían que expandirse, tenían que distribuirse y conquistar la tierra. ¿Y por qué se establecieron allí? Porque este era el plan. 11.3. Se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Aquí está, en estas pocas palabras, expresado el espíritu, el proyecto de esta descendencia de Noé y descendencia de los hijos de Noé, que conciben un plan para ir justamente a contramano del propósito de Dios. Ya hemos leído que la orden de Dios a Noé fue exactamente la misma dada a Adán y Eva, de fructificar, multiplicarse y llenar la tierra.
se volvió a repetir esa orden con Noé. Sin embargo, esta descendencia de Noé y esta descendencia de los hijos de Noé, ya dijimos en el programa anterior que probablemente esto ocurre a la altura de los días de Peleg, ¿no? A través estoy hablando del linaje de Sem, sexta generación desde Noé. Peleg es probable que haya sido en sus días donde ocurre este incidente. Quiere decir que hasta ese momento las familias forman un solo pueblo, un solo conglomerado que tiene una misma lengua, pero que en la tierra de Sinar, en una ciudad que se va a llamar Babel, porque Babel se llama precisamente confusión, y entonces, en resumen, el propósito es el siguiente. Noten que se proponen construirse una ciudad, ¿no? Para establecerse. Es decir, nosotros no vamos a tener este espíritu expansionista, no vamos a tener este espíritu misionero, no vamos a ir más allá. Al contrario, queremos estar cómodos y vamos a edificarnos una ciudad y hagamos una torre, esa ciudad que tenga una torre que llegue al cielo, una expresión interesante que necesitamos comentarla, y hagámonos un nombre que nos permita reconocernos, un nombre que nos identifique, un nombre que de alguna manera nos represente y nos podamos reconocer unos a otros como miembros de este mismo proyecto. Personas que participan de este mismo espíritu. Y de tal manera que ese nombre nos sirva por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Que ese era el plan. Y que Dios va a tener que hacerlo a la fuerza. Confundiendo los idiomas o confundiendo el idioma de este pueblo. Pero además dice un detalle interesante que deciden hacerla de ladrillo, ¿no? Barro cocido y cocido con fuego, y que entonces les sirvió por primera vez el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Dice, fue así como usaron ladrillo en vez de piedra y asfalto en vez de mezcla. ¿Qué te parece? Es decir, entonces que de alguna manera esta gente está desechando, vamos a decir así, los materiales de Dios. Los materiales naturales de Dios para construir hasta ese momento era la piedra. La piedra que está dada como parte de las cosas creadas por Dios. Es el material natural. Y el hombre toma a esta altura de su historia, toma la decisión de empezar a construir con ladrillo. O sea, quiere decir con material elaborado por el hombre. O sea, en una ciudad construida con materiales humanos. Una ciudad construida con elaboración humana. O sea, esta ciudad representa la ciudad del hombre. Hasta sus materiales son elaboración humana. No está construida con los materiales divinos, no está construido con los materiales creados por Dios y entregados de manera natural en la creación. ¿Te fijas cómo podemos ir armando un cuadro muy interesante? Entonces, porque esta ciudad entonces no quiere tener nada que ver con Dios, ni siquiera en su construcción ni en sus cimientos. Estas ciudades se han descubierto, ¿no? Estas réplicas de estas ciudades se han descubierto, incluso en la misma tierra de Sinar. Hay unas ciudades cuyos templos tienen esta forma de torre, ¿no? Se llaman sigurat. Y sigurat son como estas tortas de varios pisos, ¿no? Donde el piso más apegado a la tierra es más ancho que el que está arriba, y así se va angostando y toma ese templo o esa ciudad toma la forma de una torre. Y es interesante que esos sigurat en Babilonia, que es donde estamos comentando, en Babel, sigurat en Babilonia significaba casa de los cimientos del cielo y la tierra. O sea, por eso se llamaba así
Por eso se llamaban Sigurat, porque era casa de los cimientos del cielo y de la tierra. O sea, una vez más, y esto explica por qué entonces Nimrod se levanta como el primer poderoso en esta que fue el comienzo de su reino, la ciudad de Babel. De esa ciudad estamos hablando aquí, y aquí se nos está revelando el espíritu de esa ciudad. Entonces dicen, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto de que esta ciudad tenga una torre cuya cúspide llegue al cielo? ¿Cuál es la idea de esa expresión? No podemos saberlo a ciencia cierta, pero suena como establecerse el hombre en lugar de Dios. También puede ser como un deseo del hombre de alcanzar el cielo por sí mismo. Y de hecho, estas torres tienen la forma como de una escalera. Así como cuando tú vas ascendiendo a la cúspide, ¿no? Las pirámides están hechas también de esa manera, y tú vas subiendo a la cúspide por medio de escalones, ¿no? O sea, es como una especie de escalera que nos permite llegar al cielo. Por supuesto, es una declaración figurada, no es literal, no es que hicieron una torre que llegaba al cielo, pero está reflejando la idea, el espíritu, ¿no? El espíritu. Es una ciudad construida en franca rebelión, en franca desobediencia a Dios. Es el hombre queriendo establecerse como Dios aquí en la tierra. Ubicarse en los cielos como Dios. Esa es la aspiración. Y esto viene a confirmar todo lo que dijimos de Nimrod en el programa anterior. Y por si fuera poco, dice, hagámonos un nombre. Hagámonos un nombre. Y aquí es imposible no pensar lo que dice el Nuevo Testamento, ¿no? Si me permiten, y vamos al libro de los Hechos, donde el apóstol Pedro, predicando, es tan claro, es tan explícito, para decirnos que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos que el nombre de Jesucristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Ellos dijeron, hagámonos un nombre. Hermanos, amigos, amigas, ya nos fue dado un nombre. Y ese nombre que nos fue dado es el único nombre bajo el cielo que le ha sido dado a los hombres. Ese nombre es el nombre de Jesucristo. Esto dice el Nuevo Testamento. Así que cuando tenemos acá a los hombres maquinando, acordando hacerse un nombre, están desconociendo a Dios, el nombre que Dios nos ha dado. Repito, es el único nombre que ha sido dado por Dios bajo el cielo a los hombres, en el cual podemos ser salvos. El nombre de Jesucristo. Cuando se produzca la confusión y estos hombres sean esparcidos por toda la faz de la tierra, llevarán este espíritu a todas las naciones, a todos los pueblos. Así que encontraremos en la cultura de estos pueblos cómo se repiten este mismo nombre, este mismo plan, este mismo proyecto. Podemos decir así,
que aquí tenemos el origen de todas las religiones. Este deseo de alcanzar el cielo por nosotros mismos. Este proyecto de construir escaleras que nos permitan alcanzar a Dios por nuestros propios méritos, por nuestras propias obras. Eso es la religión. La religión es el esfuerzo humano por religarnos con Dios. Pero afinando un poquito más todavía, puesto que hemos hablado de Nimrod como el rey de este reino que comienza aquí en Babel, tenemos que decir que no es alcanzar a Dios exactamente, sino colocarse en el lugar de Dios. Es llevar a cabo este espíritu teomaníaco de querer ser Dios, desconociendo al único Dios verdadero. Así que aquí está, mire que la manera en como Génesis capítulo 11, haciendo un zoom a Babel, nos permite descubrir el espíritu de esta ciudad. Esta no es la ciudad de Dios, esta no es la ciudad que se construye con los materiales de Dios, esta no es la ciudad que tiene por arquitecto a Dios mismo. No, esta es la ciudad del hombre, Babel. Babilonia en griego, y que cuando sean esparcidos y Nimrod tenga que emigrar hacia Asiria, la llamará Nínive. La Babel de Asiria se llamó Nínive, pero es el mismo espíritu. Se llevaron ese nombre a todas las naciones que fueron, y entonces tenemos el origen de la idolatría, el origen del paganismo, el origen de todas las religiones se encuentra aquí en Babel, en este incidente que estamos relatando. Entonces dice el versículo 5, Génesis 11:5, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada los hará desistir. Nada los hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Por lo tanto, vamos a decir así, la formación de las naciones solo acontece después de la confusión de lenguas, de Génesis capítulo 11. En rigor, ese es el momento en que son esparcidos y emigran entonces en diferentes direcciones. Los hijos de Jafet, así en términos muy generales, hacia el norte, los hijos de Cam hacia el sur, y los hijos de Sem hacia el oriente, formando las naciones de la tierra. Pero este acontecimiento no es exactamente después del diluvio, sino es exactamente después de la confusión de lengua. A la altura de los jafetitas, cuarta generación, a la altura de los camitas en los días de Nimrod, cuarta generación, y en los días de los semitas, sexta generación en los días de Peleg. Parece que esa es más o menos la explicación. Entonces era muy importante el capítulo 11 porque nos explicó a qué se debió el juicio de Dios de confundir las lenguas, de confundir el idioma, que era uno solo hasta ese momento, y cuál fue la razón de ese juicio. Ellos fueron entonces desbaratados en su plan desobediente, rebelde, y fue desbaratado ese plan. Y entonces quisiera
contrastar, porque cuando hablamos de los idiomas, para los que conocemos la Escritura, es casi inevitable pensar en el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2 es un capítulo muy interesante porque se produce una confusión de lenguas, vamos a decir así, aunque no es confusión en este caso, pero hay una manifestación de una gente que hablaba una misma lengua, eran todos galileos y hablaban una sola lengua. Sin embargo, en el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo sobre esos 120 allí reunidos y comenzaron a hablar en otras lenguas y comenzaron a hablar las lenguas de las naciones de la tierra en ese entonces. Se mencionan las lenguas que hablaron y corresponden a las lenguas de los pueblos de ese entonces, de las naciones de ese entonces. Pero aquí no son lenguas de juicio, sino son lenguas de salvación. Son lenguas que vienen a revertir lo producido por las otras lenguas que fueron lenguas de confusión. Aquí tenemos entonces como el contraste, ¿no? Otra vez Dios visita la tierra, otra vez Dios ve a un pueblo reunido, un pequeño remanente reunido, 120 galileos, y Dios hace descender su espíritu y estos 120 se ponen a hablar en idiomas que ellos no conocían, pero que son los idiomas de las naciones de ese momento. Y entonces hay un tremendo contraste porque las de Babel son lenguas de confusión, de juicio. Sin embargo, estas son lenguas que vienen a testificar de un hecho sorprendente y maravilloso que comienza a manifestarse a partir de Pentecostés, de Hechos capítulo 2. ¿Y cuál es ese hecho glorioso y maravilloso del cual dan testimonio esas lenguas? Porque la gente que venía precisamente observa este fenómeno y reconoce que están hablando esas lenguas, las lenguas de sus países, eran judíos que venían de todo el mundo, dice que hablan las maravillas de Dios. Y ellos entienden lo que están hablando los galileos, aunque los galileos no entienden lo que están hablando por el Espíritu, ellos sí lo entienden. Y dice que están hablando las maravillas de Dios. ¿Qué maravillas de Dios estaban hablando? Las lenguas eran ahora señal de que la salvación no era solo para los judíos, sino que la salvación que se inauguraba con la venida del Espíritu Santo era para todos los hombres y era para todas las naciones. Es decir, que ahora no importa la nacionalidad, no importa la raza, no importa el territorio, no importa si eres de Europa o eres de Asia o eres de África o eres de América. La salvación que trajo Jesucristo es universal. La salvación que trajo Jesucristo es para todos los hombres, para todos los pueblos, para todas las razas, sin distinción de sexo, sin distinción de clase social, sin distinción de raza, sin distinción de edad. Es para niños y ancianos, es para jóvenes, es para mujeres, es para varones, es para ricos y pobres. ¿Y cómo lo sabemos? Porque Pedro dice en ese día, ¿no? Explica a la gente qué es lo que ha ocurrido. Porque estos galileos que hablan un solo idioma están hablando en los idiomas de las naciones de la tierra. Les dice, porque para vosotros es la promesa, le dice Pedro a todos los judíos que están oyendo, que habían venido de todas las naciones a celebrar la fiesta de Pentecostés. Porque para ustedes es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. O sea, no solo para ustedes los judíos, sino para todos los que están lejos, los que están en la China, los que están en Rusia,
los que están en Alaska, los que están en Chile, en el otro fin del mundo. ¿Para cuántos nuestro Dios llamare? Salvación universal, don universal. Eso se está inaugurando acá. Entonces era importante y muy hermoso que tuviéramos este contraste. Lenguas manifestadas por primera vez en Génesis capítulo 11, el origen de los idiomas que nos separan, que nos dividen, que nos hacen extraños unos a otros, y ahora lenguas que vienen a testificar que la salvación es para todos, que Dios ha iniciado la reconciliación de los pueblos, que Dios ha iniciado la reconciliación de los hombres, que los hombres pueden volver a encontrarse en un solo idioma, el idioma del Espíritu, el idioma del amor. Y qué tremendo, porque es en este contexto en que también en este mismo libro de los Hechos citaba yo el texto anterior, y que nos ha sido dado un nombre. No necesitamos hacernos un nombre. Dios nos ha dado el nombre de Jesucristo, el nombre de su amado Hijo, en que podemos ser salvos, no importa de la raza que seas, no importa del país que seas, no importa del lugar donde vives, donde habitas. Bendito sea el Señor. Qué hermoso, qué importante, qué necesario era hacer este comentario, aprovechándonos de Génesis capítulo 11. Hagamos un alto acá para deleitarnos en nuestro amado Señor, en su precioso nombre. Y digamos, junto a los hermanos de Bethel Music, la canción Mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús, interpretada por los hermanos de Bethel Music, un hermoso himno antiguo que nos permite confesar el nombre del Señor como el único nombre bajo el cielo que ha sido dado a los hombres en que podemos ser salvos. Deleitémonos juntos. Vamos adelante. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte para escalar. Con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Allá el oscuro, tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito,
silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. La victoria está en ti. Oh, aleluya, sea quien me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, quien su nombre salvación. Bien, amigos y amigas, estamos de regreso para nuestro último bloque de este programa número 18, comentando juntos el capítulo 11 de Génesis, y ya habiendo hecho descripción del espíritu con que Nimrod pretendió construir la ciudad de Babel, y cómo Dios tuvo que desbaratar ese proyecto, esa semilla maligna, confundiendo las lenguas. Luego, en el capítulo 11 de Génesis, a partir del versículo 10, se retoma la genealogía de Sem, los descendientes de Sem. En el capítulo 10 vimos que solo fue descrito hasta la sexta generación, contando desde Noé, solo hasta la sexta generación desde Noé, a través del linaje de Sem. Pero acá, en el 11:10 hasta el versículo 26, se nos va a dar completa nuevamente la descendencia de Sem hasta Abraham, llamado en un principio Abraham, no Abraham, pero nosotros ya lo conocemos como Abraham. ¿Y qué es lo importante? Que esto demuestra que el linaje de Cristo va a venir por el lado de Sem. Y por eso es que se va a reiterar en la Biblia la genealogía de Sem, en este caso hasta Abraham, para dar fe entonces de que el Mesías, el Salvador del mundo, que nos traerá el nombre de Dios, en el único nombre en el que podemos ser salvos, y entonces se va a establecer esa genealogía desde el 10 de Génesis capítulo 11 hasta el versículo 26. Y quiero que noten algo. Dijimos que desde Adán hasta Noé habían 10 generaciones, incluyendo a Adán como la primera y a Noé como la 10ª. Y que esas 10 generaciones abarcaron exactamente un tiempo de 1556 años. Acá vamos a tener desde Sem hasta Abraham, vamos a tener también 10 generaciones. Atención con eso, ¿no? Entonces, porque desde Adán entonces hasta Abraham habremos concluido que hay 20 generaciones. Hasta Noé 10 y desde Noé hasta Abraham otras 10. 20 en total. Solo que esta vez la línea de tiempo vamos a decir así, entre Noé y Abraham no abarcará, aunque son 10 generaciones igual, no abarcará 1556 años, sino solo 490 años. Y sin embargo, son 10 generaciones entre Sem y Abraham, contando a Sem como la primera y a Abraham como la 10ª. Recuerden que tenemos que contar hasta el momento en que un determinado patriarca engendra un hijo. Así que sumamos 490 contando a Abraham hasta sus primeros 100 años
que es cuando engendró a Isaac. Eso da 10 generaciones, pero apenas 490 años. Esto da cuenta entonces de un hecho bien interesante, y es que la vida humana se acortó claramente después del diluvio. Los hombres antidiluvianos vivían, como ya vimos en las genealogías anteriores, cerca de 1000 años, pero ahora drásticamente la vida es acortada al punto que 10 generaciones suman apenas 490 años. La vida fue acortada. Por supuesto no es mucho más de lo que vivimos hoy día. Sin embargo, en comparación con las generaciones antidiluvianas, tenemos un descenso brusco de la duración de la raza humana. Y ya explicamos que es porque cambiaron las condiciones de vida, los cambios geográficos, climáticos y de alimentación son drásticos antes del diluvio y después del diluvio, y todo eso genera entonces que la vida humana fue acortada sobre la tierra. Entonces aparecen los mismos nombres que ya comentábamos: Sem, Arfaxad, Sala, Eber, Peleg. Y esto es interesante porque a través de cuál de los hijos de Eber va a seguir el linaje de Cristo. Porque en el capítulo 10 se nos mencionaron 2 hijos de Eber, Peleg y Joctán. Y esta genealogía entonces del capítulo 11 nos dice que el linaje de Jesucristo, el linaje del Mesías, corre a través de Peleg y no de Joctán. Y entonces después de Peleg tenemos a Reu, después tenemos de Reu tenemos a Serug, de Serug tenemos a Nacor, y Nacor engendró a Taré. Y atención, estoy llegando al versículo 25, dice: y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Y Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. O sea, al igual que Noé, el hermano Taré, papá de Abraham, engendró a 3 hijos, al igual que Noé, a 3 hijos, que en este caso son llamados Abraham, Nacor y Harán. Así que hemos llegado a nuestro personaje que nos va a ocupar seguramente varios programas, la figura del patriarca Abraham, engendrado por su padre Taré a los 70 años, y que él recién a los 100 años, Abraham, a los 100 años de edad, engendrará su hijo, el hijo de la promesa, por medio del cual descenderá nuestro bendito Señor Jesucristo, Isaac. Así que esta es la descendencia de Sem, desde Sem hasta Abraham, y hasta aquí quedamos con nuestro programa de hoy. Continuaremos en nuestro próximo programa compartiendo de Cristo, conociendo al Señor, disfrutando de su hermosura, de su gloria y de su salvación. Chao amigos y amigas, nos vemos. En Radio Ágape hemos presentado Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón.